Historia de acá. Vida cotidiana de la gente de Tras la Sierra. Queridos oyentes, soy Julieta Quirós, antropóloga y vecina. Las historias de acá nos cuentan que Tras la Sierra es más que un paisaje, es también un pueblo, con sus costumbres y sus maneras de hacer vida en común. Un patrimonio de todas las cordobesas y cordobeses que los invito a mirar de cerca, acá, en Memoria Giratoria. Queridos y queridas oyentes, les doy la bienvenida al primer episodio de Historias de Acá del ciclo 2021. Con mucha alegría, la verdad, de reanudar esta columna del programa Memoria Giratoria, que es además retransmitida, les recuerdo, por Radio Cooperativa Semno de Villa Dolores y Radio del Valle de la localidad de La Paz. Y hoy, para este primer programa de este nuevo ciclo, elegí hablar de un tema que son las migraciones de Tras la Sierra, de nuestra región, que históricamente ha sido un lugar siempre en movimiento. En el presente más reciente tenemos una migración característica de la zona, que es la gente que llega de afuera, gente que llega de las grandes ciudades del país, distintas grandes ciudades, Buenos Aires, La Plata, Rosario, Córdoba, Río Cuarto, a radicarse en las localidades y pueblos transerranos, sobre todo en la zona de la costa, en una apuesta por construir otro modo de vida, una mejor calidad de vida en el campo, en el interior del interior. Pero en la historia de Tras la Sierra, podemos decir que la migración más característica ha sido la inversa, no de la ciudad al campo, sino de la gente nacida y criada en el campo, en Tras la Sierra, hacia las grandes ciudades. Esto ha ocurrido no solo acá, ¿no?, sino que es la historia de toda la migración llamada moderna de nuestro país a lo largo del siglo XX. Y las principales fuerzas de esa migración ha sido la búsqueda de fuentes laborales, de fuentes de trabajo, es decir, emigrar del pago para resolver el sustento de la vida. Pero les quiero contar que junto con esta migración más conocida de la gente de campo, del interior, hacia las grandes ciudades, la historia de Tras la Sierra se caracteriza por otro conjunto de migraciones menos visibles hacia distintas zonas de la provincia y provincias vecinas para trabajar en distintas actividades estacionales, sobre todo agrarias. La migración estacional, y fundamentalmente para la población masculina, los trabajadores varones, ha formado parte de las estrategias pluriactivas de las familias de campo. Algo que hemos hablado el año pasado bastante, estos esquemas de pluriactividad que desarrollan las familias de Tras la Sierra, combinando labores agrarias y no agrarias, labores dentro del predio, con trabajo asalariado afuera, para garantizar el sustento de la vida. Dentro de la zona, una de esas típicas actividades asalariadas han sido el trabajo en el tabaco, en el olivo, la papa, en los hornos de ladrillo, en la zona del Bajo, pero también fuera de la provincia, yendo en los tiempos de la cosecha de la fruta a Mendoza o a Neuquén, o en actividades que implicaban cruzar al otro lado de la sierra, en general de a caballo, para trabajar en las plantaciones maderíferas de pinos, por ejemplo, en la deyullada del maní, en las plantaciones de maíz. Y estas migraciones tenían varias características. Por un lado, se hacían en grupo. En general era una cuadrilla de trabajo de varones, adolescentes y a veces también niños, que era contratada para cruzar la sierra de a caballo a las chacras o a las plantaciones de pinos. También eran migraciones que se prolongaban durante meses, con lo cual las mujeres se quedaban a cargo de la economía doméstica, acá, de este lado de la sierra, lo que implicaba no solamente hacerse cargo de la casa, sino también del ganado cuando la había,
de la majada de cabras, del cuadro de maíz o falfa, de la producción de leña, de la producción y venta de hierbas aromáticas. El trabajo de la mujer de campo, como sabemos, no es solo reproductivo, sino también productivo. Los comercios fiaban por meses o hasta el año entero a cada familia, y cuando el hombre volvía del trabajo, traía el efectivo para saldar la cuenta. El último programa del año pasado tuvimos oportunidad de escuchar a Lorenzo Altamirano, vecino del paraje de Travesía de la pedanía de Luyaba, quien en esa oportunidad nos mostró sus 10.000 plantines de cedrón que iba a cultivar en el campo, junto con otras actividades agrarias que desarrolla en su predio. Les cuento que Lorenzo nació en la sierra y se dedicó por mucho tiempo a la cría de ganado caprino, que alternaba con sus migraciones laborales, tanto de niño y adolescente como de grande, de adulto. Escuchémoslo un poco. Yo siempre trabajé en actividad de campo. Cuando éramos chicos fuimos a trabajar a las estancias, pero anterior a eso con nuestros padres cruzamos acá la sierra de a caballo 3 días para llegar al río Tercero, Tancacha, donde tenemos los patrones, y ahí de ahí a un maní, juntábamos maíz en aquellos años cuando se juntaba el maíz a maleta, se tiraba la maleta y juntábamos con ¿Cómo eso. es eso? Bueno, antes eso ahora ya no existe, pero antes se juntaba el maíz con la maleta, se ponía la maleta eran más o menos, tenía 2 o 3 metros de largo, que uno lo iba arrastrando, se ponía un cinto en la cintura y unos enganches, y ahí entre las piernas llevaba la maleta y iba juntando el maíz y lo iba echando ahí. Y bueno, y se ponía en bolsas ahí a campo, y bueno, después venían los tractores o con los carros con caballos, se llevaba a unos especies de silo, que me acuerdo bien cómo tenía el nombre. Bueno, y ahí iba todo el maíz, iba en espiga a ese lugar. Y después la gente, con el tiempo, iban las máquinas, trillaban ahí en la troja se llamaba. Y bueno, y ahí trillaban el maíz. Y en aquellos años hacíamos ese trabajo, hasta que después ya empezaron a llegar las máquinas y bueno. Había mucho trabajo en aquellos años. ¿Y mucha gente de Travesía cruzaba para ese lado? Sí, mucha gente de acá de la zona iba, de toda la zona esta de acá, digamos del valle este, venían y cruzaban la sierra de a caballo y llegaban ahí hasta los campos esos, hasta las chacras que le decíamos nosotros, eran chacras de 200, 100, 400 hectáreas, y eso hacían ellos. Y por ejemplo, cuando usted iba para allá, ¿cuánto tiempo se quedaba en la chacra? No, ya a veces hemos estado hasta 2, 3 meses, 4 meses juntando maíz. Claro. Se juntaba maíz, bueno, y en tiempo de invierno era un trabajo duro, porque, bueno, había que nuestros padres nos levantaban a la madrugada, a veces llegamos al rastrojo casi de noche, y bueno, y así, veníamos al mediodía, comíamos y volvíamos a salir de vuelta. Antes era muy duro el trabajo, nada que ver con lo que hoy se está viviendo, ¿no? Claro. Muy duro. Y bueno, lo mismo la de ayullada también, cuando de un maní, también con la zapa, le decíamos la asada, íbamos a deyullar. Antes no había, digamos, matayuya, herbicida, esas cosas, todo se hacía a asadón. Claro. La limpieza de los campos, de los maníes, se hacía con limpieza, digamos, a mano. Claro, era mano de obra. Era mano de obra. Era manual, era un trabajo manual. Sí. Bueno, esas cosas hoy en día ya no existen más, con los herbicidas, todas esas cosas que han sustituido un montón de cosas. ¿Y esas plantaciones de maní dónde estaban? ¿En qué parte? En la zona de Tancacha, Tancacha, después está en Hernando, hay parte en Hernando, después General Dehesa, Cabrera, toda esa zona manicera, digamos, de la provincia de Córdoba. Claro. ¿Y ahí también era por temporada? ¿Usted se iba a desollar una temporada? Claro, era una temporada, sí, era por decirle, póngale de diciembre a fines de enero, en la temporada esa que estaba la planta chica y bueno, se veía bien para que después no tuviera mucha maleza cuando se trillaban los campos así, que no tuviera tanto chamico, cosas así,
Entonces todo Y eso como, lo sacamos nosotros. como trabajo, ¿cuál era menos duro? ¿O cuál le gustaba más, el del maíz o el del maní? Bueno, por decir, yo siempre, bueno, un poco más por el maní, porque en época de verano van más manejable, pero nosotros en tiempo de invierno se nos complicaba mucho, a veces nos veníamos con las manos todas partidas por el hielo, porque a veces en la madrugada cuando amanecía uno veía que estaba la escarcha, la helada así sobre el maíz donde uno juntaba. Así que bueno, se nos partían las manos y había que curarse con cebo, digamos, así con el cebo de la misma carne gorda, nos poníamos la mano en la noche y nos curamos con eso. Sí, teníamos tacos así como estos, abiertos así, de la misma helada, era cruel eso. Y aparte había también chicos, bueno. Claro, y éramos chicos, nuestros padres en aquellos años nos llevaban de 12 años, yo me fui de 12 años a trabajar de Guillermo, porque era un trabajo más liviano. Claro. Así que nos llevaban. Y la mamá se quedaba acá. Y acá la mamá se quedaba. Con los más chiquitos. Con los más chicos, sí. Lorenzo nos habla de la dureza de ese tipo de trabajo de campo, y esto es algo que uno puede escuchar de muchos vecinos de Tras la Sierra, de su generación, de generaciones anteriores y también de los más jóvenes. También en su relato nos contó de las odiseas y osadías que implicaba cruzar la sierra. Escuchémoslo. Nosotros tuvimos varias experiencias feas. Una vez casi nos lleva un río, porque nuestros padres venían y querían llegar, se estaba haciendo la noche, veníamos ya de haber hecho la cosecha, y a caballos todos, eran como 10 caballos, veníamos todos conversando entre ellos. Y bueno, cuando llegamos ahí a ese lugar, y al otro lado del río estaba un lugar, un almacén, Ramos Generales, siempre paramos en ese lugar para darle comer a los animales y comer nosotros también. Y bueno, llegamos ahí y estaba el río crecido. Entonces uno de ellos dijo, no se puede pasar. Pero otro dice, no, pero sí se puede, hombre. Vamos a intentar y cruzamos. Claro, se largó un muchacho primero que era Miguel Gallarda, que ya murió. Y bueno, y después nos largamos yo y otro chico que es Daniel Gallarda, que vive ahí frente a la iglesia Luvia. Sí. Ahí. Y me acuerdo que cuando nos largamos, las alforjas nuestras, porque tienen las alforjas que nos llevaban las cosas en el caballo, se levantaron para arriba, se solaparon y empezó a nadar el caballo. Lo sentimos livianito el caballo. Un río que tenía como 50 metros de ancho. Yo me mareé porque miraba el agua, yo tenía que mirar a lo lejos allá. No hay que mirar el agua. No hay que mirar el agua. Y nosotros, bueno, para acá era una especie de tranquila el agua, pero para el otro lado había una bajada que ese río convergen ahí al embalse Río Tercero. Y bueno, nosotros alcanzamos a cruzamos bien, y después por atrás viene mi padre. Y había una piedra que estaba tapada por el agua. Resulta que esa piedra tenía una marca, el rojo. Cuando llegaba el agua a esa altura del rojo, no había que cruzar. Y la piedra estaba tapada. Así que bueno, con mala suerte mi padre viene y lo agarra con el pecho el caballo, a la piedra que estaba ahí entre la profundidad pared y lo manso para este lado. Yo lo alcancé a ver a él que se agarró los cojines así. Menos mal que el caballo, en vez de tirarse para arriba, se tira para el lado manso. Por el remanso. Y bueno, y ahí pudo salir. No, tuve así como experiencia de esa. Bueno, después mojaduras así. Una vez también nos perdimos en la sierra arriba, porque la niebla arriba es muy densa, muy cosa, no deja ver muy lejos. Y nos perdimos, andamos como 4 horas perdidos y qué sé, fruto de la casualidad encontramos a una gente de la cumbre que venía con unas mulas. Ellos no tienen problema en la cumbre, la gente manda la mula adelante en la carguera y por atrás van ellos, la mula lo lleva hasta la casa. Entonces le preguntamos dónde quedaba el camino a las paredes, los Cerros Blancos, nosotros teníamos que llegar por ahí. No, y se lo habían dejado muy lejos. Así que andamos como 3-4 horas con él, hasta que nos dijo, mira por acá, agarren esto y van a salir. Bueno, y esa noche nos agarró una monjadura porque, claro,
no hay casa, no hay nada, entonces nos metíamos con una piedra para dormir. Era una piedra bola grandísima. Entonces, ¿qué pasó? Fue el error nuestro, pues nos metimos abajo y era una especie de huevo. El agua caía todo ahí en la cama. Entraba ahí. Entraba. Era el huequito que el agua buscaba. Claro, y bueno, quedamos ahí y nos remojamos todos los aperos, porque antes dormían los aperos, que ya los aperos le llamamos el apero del caballo, que Sí. iba ensillado. Así que todo mojado esa noche y bueno, al otro día Se le mojó el colchón. se nos mojó el colchón, sí. Al otro día, bueno, dijo la canción que era un día lindo de sol, así que ensillamos y nos fuimos y esperamos ahí en Río El Durano, porque atrás nuestro venían otros compañeros que habían quedado para atrás. ¿Cuántos eran, por ejemplo, Éramos en como total? más o menos 10 personas. Sí, se juntaban grupos, que a veces en las chacras pedían, por ejemplo... Cuadrilla, cuadrillas, digamos. cuadrilla de gente. Necesitaban 10, bueno, íbamos 10. Así que bueno. Y casi todas las chacras, había mucho trabajo antes de la junta de maíz, junta de maíz, todas esas cosas. Había mucha gente. Tenían, que si una chacra ahí de 400 hectáreas, tenían como 100 caballos, perchirones grandes. Estas situaciones que nos narra Lorenzo son ilustrativas de un rasgo estructural del trabajo agrario estacional de Tras la Sierra y de otros interiores del país, que es la informalidad y también la precariedad, lo que los especialistas del mundo del trabajo llaman precariedad. Dormir a la intemperie, perderse en la sierra neblinada o arreglárselas para cruzar un río que ha crecido. Y si bien para las nuevas generaciones las migraciones laborales como las de la generación de Lorenzo ya no son tan corrientes porque se han abierto en la región de Tras la Sierra otras posibilidades de trabajo, mercados cercanos de trabajo ligados no solo a la actividad agraria, en aromáticas o en plantación de nogales y olivos, por ejemplo, sino también en el sector de servicios ligados al turismo y a la construcción. Aún así, la mayor parte del empleo asalariado de esta zona, y sobre todo el empleo estacional, se desarrolla en la informalidad, es decir, sin inscripción en el sistema previsional, sin obra social o aportes jubilatorios y sin cobertura ante accidentes de trabajo. En este sentido, yo les diría que en las últimas décadas, para las poblaciones trabajadoras de interiores como Tras la Sierra, las transferencias directas de recursos implicadas en jubilaciones de amas de casa o en las pensiones llamadas no contributivas han comportado en la práctica un hecho histórico de justicia laboral. Y sé que lo que digo va a poner en alerta a muchos oyentes, porque como ustedes saben, el tema de las pensiones, por ejemplo, es objeto de muchos debates y críticas sociales en nuestra zona. Que si a fulano le corresponde o no le corresponde, que mengano se pensionó, pero en realidad no sé si tiene esa enfermedad que realmente no le permite trabajar, que acá se pensiona cualquiera, ese tipo de críticas, ¿no?, que solemos escuchar entre los vecinos, quién merece y quién no merece una transferencia como la pensión. Y yo les quiero contar que en esa discusión entre vecinos, la mayor parte de las veces se pierde lo esencial, el hecho esencial, que en su inmensa mayoría, para trabajadores y trabajadoras rurales de interiores como Tras la Sierra, la pensión es la jubilación o el seguro por accidente de trabajo al que no han podido acceder estos trabajadores solo por el hecho de no haber estado inscriptos o reconocidos como tales en la economía formal. En este sentido, hasta nos podemos interrogar por el propio nombre que reciben esas pensiones, llamadas no contributivas. La pregunta sería, ¿esos trabajadores no han contribuido a la economía? ¿O más bien su contribución a la economía simplemente no ha sido registrada? Cuando hablamos de empleo y autoempleo no registrado, hablamos de historias de vida y de trabajo socialmente silenciadas, como la historia de las migraciones estacionales de las familias, trabajadores y trabajadoras rurales de Tras la Sierra. Relatos como los de Lorenzo nos permiten recordar que esas vidas de trabajo han existido y existen. Esto fue Historias de Acá, una producción del Museo de Antropología de Córdoba para Radio Comunitaria Las Chacras, retransmitida por Radio Cooperativa Semdo y Radio del Valle. Por entre las piedras, cabritas sin dueño,
pura y bondadosa, ya vienes viniendo a besar los surcos, a regar los sueños, a calmar las ansias del hambre y el fuego. Murmullo de estrellas que resuma el cerro, razón de lo verde, plegaria del pueblo. Cual bicho del monte, cual yuyito nuevo, anhelando lluvias, acá yo te espero. Agüita que vas, agüita que vienes, en los arroyitos nunca te detienes. Agüita que vas, agüita que vienes, en los arroyitos nunca te detienes. Yo soy de la sierra, una flor, un changuito, de barro y espuma, de nieve y rocío. Y soy tabaquillo brotando en las piedras, una cascadita que al verano espera, pa' colmar de agüita mis ganas sedientas, de tierra y trabajo, de esperanza y siembra. Y yo soy de la sierra y entiendo el lenguaje del río que pasa cantando al paisaje. Agüita que vas, agüita que vienes, en los arroyitos nunca te detienes. Agüita que vas, agüita que vienes, en los arroyitos nunca te detienes. ¿Qué es eso que quieren con otras banderas? Embichar el cerro, plantar la minera, usarnos los cauces para lavar el oro, profanar por nada divino tesoro. ¿Qué es eso que al río me lo están menguando? Para nutrir la soja de infinitos campos. ¿No entienden acaso los sabios del Bajo que el agua es la estrella que hasta aquí nos trajo? Ojalita un día de amor un torrente lleve los candados que ha puesto la muerte. Si el agua es de todos, de todo y de naides, árbol, bicho y hombre, todos por iguales. Árbol, bicho y hombre, todos por iguales. Árbol, bicho y hombre, todos por iguales. Agüita que vas, agüita que vienes, en los arroyitos nunca te detienes. Agüita que vas, agüita que vienes, en los arroyitos nunca te detienes.